Causa rol 14.993-23. Se comunica a la audiencia que esta causa sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte de la ley 18.290, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92, inciso penúltimo de la Constitución Política de la República y el artículo 30 de la ley 7.997, orgánica constitucional de esta magistratura, debe suspenderse su vista por falta de quórum mínimo para su conocimiento, en atención a encontrarse la señora presidenta titular, ministra señora Yáñez, con permiso administrativo, el ministro señor Mera, con feriado legal, el ministro señor Meri, con permiso sin goce de remuneraciones, la ministra señora Precht, en comisión de servicio, y la inhabilidad estampada en autos por la ministra señora Marcela Peredo, estampada a foja 181 y debidamente aceptada por el Pleno a foja 182 del respectivo expediente constitucional. Precisado lo anterior, a continuación procederemos a la vista conjunta de causas, roles 14.716, 14.961, 15.259, 15.275 y 15.293. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final de la ley 18.290, en las causas roles 14.961 y 15.259. Se impugna además el inciso segundo, parte primera del citado cuerpo normativo. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Gracias, señor presidente. Las partes requirentes en estos roles 14.716, 14.961, 15.259, 15.275 y 15.293, dados por don Luis Alberto Candia San Juan, don Israel Alfredo Soto Moreno, doña Camila Andrea Garrido Otárola, don Sandrino Jesús Bastías Orrego y don Jesús Luis Álvarez, quienes requieren la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la normativa dispuesta en el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, y también en el caso de los roles 14.961 y 15.259, la normativa dispuesta en el artículo 196 ter, inciso segundo, parte primera, para que produzcan efectos en los expedientes que respectivamente indican y a los cuales brevemente se aludirá. En efecto, en el primer caso, en el rol 14.716, el requirente se encuentra imputado por los delitos dispuestos en el artículo 195, inciso segundo, en relación con el artículo 176 de la ley 18.290. Esto es como autor de cuasi delito de lesiones graves y el delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad en todo accidente en que se produjere la muerte de una persona. En este caso, el requerimiento fue declarado parcialmente admisible, excluyéndose por la sala en su momento la impugnación del artículo 195 también en diferentes incisos. Respecto al ROC 14.961, el requirente también se encuentra formalizado en este caso como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones y daños, previsto en el artículo 196, incisos primero y tercero de la ley 18.290, encontrándose la causa, al igual que en el caso anterior, en estado investigativo. En el rol 15.259, el requirente se encuentra formalizado como autora de delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y sin haber obtenido licencia de conducir, estando la causa en estado de investigación. En el rol 15.275, la causa se encuentra también con formalización respecto al requirente como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones leves y daños del artículo 196. La causa se encuentra en estado investigativo. En la causa rol 15.293, con la particularidad que en este caso también se declaró parcialmente admisible el requerimiento únicamente respecto al artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, hay que consignar que el requirente se encuentra acusado por el Ministerio Público como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones gravísimas,
resultado de daños y también por el delito de huir del lugar sin prestar auxilio a las víctimas ni dar aviso a la autoridad con resultado de lesiones gravísimas, más el delito de quebrantamiento de la condena. En este caso se encuentra pendiente audiencia de juicio oral. En estas 5 causas, a tabla, los requirentes solicitan entonces, como se adelantó, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero, parte final del artículo 196 ter, en cuanto establece que la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por 1 año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado. Como conflicto constitucional en términos generales, se afirma que la aplicación de la preceptiva legal cuestionada en las gestiones judiciales invocadas, en cuanto impide a todo evento la concesión de penas sustitutivas a las privativas de libertad, opera mientras no lo que opera mientras no transcurra el plazo de 1 año de cumplimiento de la condena en privación de libertad efectiva, importa la infracción del artículo primero y el artículo 19, números 2 y 3 de la Constitución, en relación con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos últimos en vinculación con el artículo 5º, inciso 2 constitucional. Señalan los actores que la suspensión de la pena sustitutiva por 1 año y la obligatoriedad de cumplimiento de la pena privada de libertad por este lapso de tiempo vulneran la dignidad humana y el principio de igualdad, así como el de proporcionalidad, estableciéndose un trato desigual respecto de otros delitos que carece de fundamento razonable desde el punto de vista constitucional, además de constituirse en una medida inidónea y no necesaria para el fin perseguido por el legislador con la pena que viene dado por la prevención del delito y la reinserción social del condenado, al tiempo que las medidas punitivas deben ser siempre de última ratio. Como se adelantó, en los roles 14.961 y 15.259, además impugna la norma contenida en el artículo 196 ter, inciso segundo, parte primera de la ley 18.290, en cuanto determina que no se aplica lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 18.216, lo que se traduce en la imposibilidad de omisión y posterior eliminación de antecedentes penales una vez cumplida la condena. Lo que afirman los actores también, en el caso concreto, importa transgredir la dignidad humana y los principios de igualdad y proporcionalidad constitucionalmente garantizados. Las causas fueron declaradas admisibles parcialmente respecto a las que se indicó y formulados los traslados respecto del fondo, dados los traslados respecto al fondo a los órganos constitucionales y al Ministerio Público, este último formuló oposición respecto a los requerimientos roles 14.716-23, 14.961-23, 15.275-24 y 15.293-24. En cuanto al fondo, el Ministerio Público afirma que no se puede deducir un derecho subjetivo a una pena alternativa si el artículo primero de la ley 18.216 establece que precisamente es facultad del juzgador concederlas o no. La norma cuestionada no priva en este sentido el acceso a las penas sustitutivas, sino que solo la suspende. El artículo 196 ter, inciso primero de la Ley de Tránsito, desde luego, no configura prohibición, bloqueo o impedimento alguno en la aplicación de la pena alternativa o sustitutiva a la privativa de libertad. Ni el juez ni las partes se ven entonces impedidos tampoco de debatir respecto a la aptitud para el caso concreto de aplicar o no penas sustitutivas. En consecuencia, no se genera, por la aplicación de la normativa cuestionada, infracción alguna de las alegadas al artículo 19, número 2 y 3 de la Constitución. En el rol 14.716, además, se indica que la normativa contenida en el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, no es aplicable al caso que se invoca como gestión pendiente, atendía la ilícitos concernidos en aquella razón por la cual debe ser rechazado el requerimiento en este caso. En el rol 15.293, se insta también por el rechazo, toda vez que las penas aplicables a los delitos imputados en ese caso también se ubicarían sobre el umbral establecido en la ley para la sustitución de las penas, que es sobre los 5 años y un día de presidio mayor en el grado mínimo, lo que calunca, por ende, el asunto fuera de los presupuestos previstos en la ley para su posible aplicación, por lo cual también debe rechazarse este requerimiento en concreto. Es cuanto puedo exponer, señor presidente. Gracias, señor relator. Se da inicio a los alegatos conforme al siguiente orden y minutos. Por la parte requerente, en el rol 15.259, alega el abogado Adrián Josué Cifuentes Santibáñez hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y saludando a los demás ministros de este excelentísimo tribunal, voy a alegar en favor de la requiriente doña Camila Garrido Otárola en esta causa. Y respecto de la impugnación que se hace en cuanto al artículo 196 ter, la parte final del inciso primero y la parte primera del inciso segundo. Y para ello me voy a referir únicamente al caso concreto. Caso concreto porque los principios de proporcionalidad y de resocialización de las penas exigen el caso concreto. Y el caso concreto es que mi representada tiene 35 años de edad. Tiene 3 hijos. Uno de 5 años, perdón, de 6 años, de 11 y de 15 años. Ella es una persona que trabaja independiente como manager de artista en esta nueva escena musical y constantemente tiene que viajar al extranjero. Y durante el proceso de la causa, ella ya ha tenido 3 permisos para viajar a Argentina, a propósito de las gestiones que tiene que hacer con diversos sellos discográficos en virtud de su trabajo. Además, actualmente, ella obtuvo un permiso para viajar a España y está en España entre los días 1 de junio y 19 del presente mes y año. También con la autorización del tribunal del 14 Juzgado de Garantía de Santiago. Ella cometió este delito, por supuesto, porque no es un error, cometió este delito. Ella ha declarado en la presente causa y ha aceptado la responsabilidad, la culpabilidad. Y entiende el alcance de sus actos y de sus hechos, su señoría excelentísima. Pero lo que no se puede entender es la ininteligibilidad de la aplicación de esta norma. ¿Por qué? Porque, rememorando un poco, hace 3 días se celebró el centenario de la muerte de Kafka. Y entiende esta parte que esta disposición, este precepto legal que se pretende impugnar, es kafkiano en el sentido de que es desproporcionado. Es también, aparte de desproporcionado, es deshumanizador. Es también arbitrario, como Kafka lo plasma en sus textos, en sus cuentos. Porque privar de libertad durante 1 año a mi representada por suspender la eventual, y yo creo que probablemente le van a conceder la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, le va a hacer tornar y vivir esta traumática situación del contacto criminógeno que se provoca cuando una persona que tiene irreprochable conducta anterior ingresa a la cárcel. ¿Y para qué? Para truncar la vida que lleva con sus hijos, para truncar también su carrera profesional, el trabajo que ella hace, y para truncar también las relaciones sociales, familiares, socioeconómicas. ¿Y todo esto por qué? Porque simplemente, su señoría excelentísima, hay un aspecto que la proporcionalidad concreta de la pena y el efecto de la prevención especial positiva que persigue la ley 18.216 modificada por la 20.603, que le da este carácter de pena sustitutiva y el fin resocializador, tiene que ver más que nada con que este precepto toma en cuenta una política criminal de seguridad ciudadana, más que garantista. Y de seguridad ciudadana, ¿por qué, su señoría excelentísima? Porque lo que persigue esta doctrina, esta política criminal, es la prevalencia de un sentimiento colectivo de inseguridad, lo que conlleva una sustancialidad desproporcionada en atención a lo que las víctimas plasman a través de lo politizado que están esta exacerbación de penas, de restringir las penas sustitutivas para todo tipo de actos. Y para esto no podemos perder de vista, su señoría excelentísima, el principio que también reposa en la idoneidad de la proporcionalidad, este escalafón que sigue a través de la hermenéutica constitucional, como reconoce el principio de proporcionalidad, a través de la fragmentariedad del derecho penal, de desplazar los atentados a bienes jurídicos que no son graves, y también el principio del derecho penal de la subsidiariedad, su señoría excelentísima. Es en ese entendido, su señoría excelentísima, perdón, que esta parte solicita que se declare inaplicable el artículo 196 ter en sus incisos primero y segundo, atendida las alegaciones expuestas. Muchas gracias.
Gracias, señor abogado. Alega por la parte requerente en el rol 15.275 el abogado Nicolás Andrés Oxman Vilches. Hasta por 5 minutos. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en favor de don Sandrino Jesús Bastías Borrego. Sucede, su señoría excelentísima, que, bueno, tal como lo dijo el señor relator, mi representado ha sido formalizado por el delito de conducción de estado de ebriedad con resultado de muerte. La formalización tuvo lugar concretamente el día 16 de diciembre del año 2023 y se encuentra actualmente sometido desde esa fecha a prisión preventiva, con ya más de 6 meses de duración de aquella. Pues bien, su señoría excelentísima, en el caso concreto existe una oferta concreta de abreviado por parte del Ministerio Público, consistente en una pena privativa de libertad de 5 años de presidio menor en su grado máximo, que le permitiría acceder a una pena sustitutiva del artículo 15 bis de la Ley 18.216, esto es la pena de libertad vigilada intensiva. Sin embargo, su señoría excelentísima, la aplicación en este caso concreto de la norma cuya inconstitucionalidad se requiere, esto es el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, produce en este caso efectos perniciosos y contrarios a la Constitución. En el caso concreto, da la situación de que mi representado, además de no tener antecedentes penales, tener reprochable conducta anterior y haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, incluso reconociendo, admitiendo responsabilidad a través de una declaración judicial, y además sin perjuicio de la circunstancia de que la ley de tránsito impide hoy en día eh, la aplicación de otras atenuantes como la reparación celosa del mal causado. Mi representado sí ha reparado celosamente a las víctimas a través de la cesión, ¿no?, del vehículo el cual conducía el día en que ocurrieron los hechos, y además la tramitación de los respectivos seguros obligatorios y complementarios con el objeto de resarcir a las víctimas. En ese sentido, su señoría excelentísima, nosotros entendemos que, atendido los informes además psicológicos y sociales que se han llegado a la presente causa y que son conocidos por el Ministerio Público, mi representado, a la fecha en que se cometió el delito, eh, era funcionario público de la ilustre Municipalidad de Santiago, pertenecía a una familia, a un núcleo familiar compuesto por su padre, su madre, sus hermanos. Se encontraba estudiando una carrera de formación técnica de modo complementario a sus labores en la ilustre Municipalidad de Santiago, y entendemos que en ese sentido la aplicación de las penas sustitutivas que podrían tener lugar en este caso concreto, y concretamente la libertad vigilada intensiva, podría contribuir directamente a su rehabilitación y reinserción social en los términos que lo establece el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la circunstancia de que la pena sustitutiva que pueda ser aplicable debe ser suspendida obligatoriamente por un año, como lo establece el artículo 196 ter, entendemos que vulnera el principio de igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, y no tiene en cuenta la circunstancia de que incluso para delitos similares o con penas similares no existe la misma regla en ninguna otra parte del ordenamiento jurídico, y el legislador, al momento de dictar la ley 20.770, introduciendo este precepto, no señaló ningún argumento ni fundamentación por la cual, desde un punto de vista de prevención especial positiva, se justificaba, ¿no?, la circunstancia tan extraordinaria, única y excesivamente excepcional de que una persona condenada con derecho a acceder a una pena sustitutiva debiera permanecer al menos un año privada de libertad. Fundamentada en definitiva en una peligrosidad meramente abstracta, sin considerar la pena aplicable al caso concreto y las circunstancias particulares del penado. En ese sentido, infringe además, entendemos, el principio de culpabilidad, como también lo han señalado, entre otras sentencias de este excelentísimo tribunal, la ROL 10.001, la ROL 10.093, la ROL 10.974 y la ROL 11.369. En ese sentido, su señoría excelentísima, solicitamos que admita el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se declare que la norma prevista en el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito resulta ser inaplicable al caso concreto. Eso es, señor excelentísimo. Gracias, señor abogado. La causa siguiente, la causa ROL 15.293, en que llega el abogado Juan José Danovich,
Informo que, habiéndose anunciado para alegar, sin embargo, no se ha presentado a esta audiencia. Por el Ministerio Público, los roles 14.716, 14.961 y 15.275 y 15.293 alega el Ministerio Público. Por el Ministerio Público, don Pablo Campos Muñoz, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia alego por el Ministerio Público para que se rechacen estos requerimientos y en los que nos hemos hecho parte oponiéndonos a estas pretensiones. En estos 5 minutos solamente voy a precisar la razón por la cual en su momento se estimó pertinente intervenir para oponernos a estos requerimientos. En algunos de ellos, esto tiene que ver con que el artículo 196 ter no va a ser una norma aplicable. Y no por condiciones propias de la misma norma, sino porque la cuantía de las penas va a impedir que la persona tenga derecho a una pena sustitutiva, pero por aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo primero de la ley 18.216, que establece que cuando se trata de varios delitos, primero se tienen que sumar las penas para establecer y determinar si procede o no la sustitución de las mismas. De manera tal que no se va a aplicar, no va a tener derecho a pena sustitutiva, pero no por aplicación de la norma cuestionada, sino por otras normas como la que he mencionado de la ley 18.216 u otras reglas generales establecidas en la misma norma. En este caso está los autos 15.293, en que el acusado lo está por manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas, causando daños, infracción al artículo 195, inciso tercero, no detenerse, prestar ayuda y dar aviso a la autoridad, pero además por quebrantamiento de condena, puesto que tenía ya una condena vigente por manejo en estado de ebriedad, donde se le había suspendido la licencia por 2 años cuando comete este nuevo delito. En otros casos, estimamos pertinente la oposición por el mayor de valor que merece la consideración de la persona que se atreve a manejar un vehículo motorizado con un nivel de alcoholemia realmente sorprendente. Me refiero con esto, en primer lugar, a los autos 14.961, donde se trata de una imputación por manejo en estado de ebriedad causando daños, muerte de una persona, lesiones leves a otra, y la alcoholemia del conductor arrojó 2,75 gramos por mil de alcohol en la sangre. También me refiero con esto a los autos 15.275, se trata de un manejo en estado de ebriedad causando daños y causando la muerte de una persona, la alcoholemia arrojó 2,09 gramos de alcohol por la sangre. Esto, a nuestro juicio, este nivel de alcoholemia desvanece los reclamos sobre proporcionalidad, sobre igualdad ante la ley, más aún en atención a que representa un desprecio por la vida de los demás, el atreverse a conducir un vehículo en estas condiciones. Más aún si lo que está en juego acá es una restricción temporal a una eventual pena sustitutiva. Finalmente, respecto de los autos 14.716, hacemos presente que aquí la norma cuestionada no va a ser aplicable, pero no por alguna condición también propia de la norma o que su efecto pueda producir algún efecto inconstitucional, simplemente porque aquí en la formalización a este conductor se le imputó la figura del cuasidelito de lesiones graves y huir del lugar del accidente. Y el artículo 196 ter es aplicable a estos delitos, en particular a la figura 195, que es no detenerse, prestar la ayuda y dar aviso a la autoridad, siempre que se haya causado la muerte o lesiones graves gravísimas, de conformidad al inciso tercero del mismo artículo 195. Pero en este caso la imputación es por un cuasidelito de lesiones graves y por no detenerse o prestar la ayuda y huir del lugar sin dar aviso a la autoridad. De manera tal que aquí, claramente, el artículo cuestionado en este requerimiento no va a tener aplicación decisiva simplemente porque no se aplica. Es por todas esas consideraciones que solicito se rechace cada uno de estos requerimientos en los términos que he planteado. Eso es todo, señoría. Gracias, señor abogado. Consulto a los ministros y ministras si tienen alguna pregunta que hacer a los abogados. No habiendo preguntas, se da por terminada la vista.